del panel de control. Eh, Ya, ¿Sí? sí. Había una cosa que decía reactivar audio. Y ya lo reactivé. Muy guapo. Días, yo soy Hugo Suárez, presidente de primer año de Ingeniería Pediátrica. En esta ocasión, pues, en el curso de leucemia mieloide aguda, que está impartiendo la doctora Rosy y la doctora Vera, a mí me tocó hablar acerca de la parte de clasificaciones y estratificación de riesgo. Eh, bueno, respecto al contenido de la presentación, vamos a hablar más que nada de clasificaciones de la leucemia mieloide aguda en forma general. La verdad es que creo que es un tema sumamente extenso. Entonces, lo intenté resumir y hacer lo más didáctico posible. Clasificaciones de riesgo, algunas alteraciones citogenéticas, el rol de la enfermedad medible residual y algunos casos especiales. Así como, pues, un pequeño, bueno, conclusiones, más que resumen. Bueno, vamos partiendo de una forma, de un aspecto histórico, en donde la clasificación de la PAP fue una de las, más bien fue la primera clasificación establecida para nosotros tener un diagnóstico acerca de la leucemia mieloide, en donde más que nada su clasificación es morfológica. Eh, Esta, si no me recuerdo, se empezó a utilizar o se empezó a establecer como en 1976, ¿no? 1976, y tomó un auge ya por aproximadamente en los 80s, en donde los divide en varios subtipos, siendo uno de los más frecuentes la M4 y la M5. Pero bueno, no sé si quiere que la desglose. Bueno, la M0 es una leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación. La M1 es una leucemia mieloide aguda sin maduración, la M2 con maduración, la M3 es una leucemia aguda promielocítica. Podemos tener una variante hipogranular, una leucemia mielomonocítica monoblástica no diferenciada, una M6 en donde podemos definirla como una eritroleucemia o una leucemia megacarioblástica aguda, que sería la M7. Respecto a la otra clasificación con la que contamos, es la clasificación de la OMS. La OMS también ha tenido un desarrollo, una evolución histórica en donde, al menos lo que yo encontré, la primera clasificación fue en el 2001 y ha ido cambiando a través de los años, siendo su última revisión en el 2022, siendo pues lo más actual. La OMS en el 2001, ¿qué hace? Básicamente es la primera vez que se define como una clasificación molecular. Aquí también otra cosa que hace es que produce el umbral de brazos para el diagnóstico hasta, ajá, aquí se me fue la fecha, pero es menos del 20%. Tiene categorías con alteraciones citogenéticas específicas de pronóstico favorable, entidades definidas y reconocidas. En el Sí, OMS, eso tiene nada más que para la FAB era 30%. 30%. Ya Así lo se baja al 30, al al 20%. 20%. En el OMS, bueno, otro cambio que hizo del 2001 al 2008 es que, pues, como va avanzando la tecnología y todos los recursos que tenemos, hace una expansión molecular. Aquí hace énfasis sobre todo en la leucemia mieloide aguda con alteraciones genéticas recurrentes, hace adición del NPM1 y del CEPA, que es el blinding bialélicas como entidades y la leucemia mieloide aguda mielodisplásica formalizada, así como la leucemia mieloide aguda la relaciona como, con terapia como categoría. En la 2016, pues básicamente cada una va adaptándose a cada nueva tecnología que va teniendo. Tiene una integración molecular ampliada, incorpora mutaciones somáticas por primera vez, el CBPA bialético y el NPM1 mutado como entidades independientes, y la clasificación de la leucemia mieloide aguda relacionada como mielodisplasia ampliada. Y en el OMS del 2022 elimina el umbral del 20%, que eso es uno de los cambios más importantes,
respecto a las previas en ciertas entidades específicas que ya las mencionaré más adelante. Sobre todo como el NUP 98, el NMP1, el RARA, y pues también tenemos una nueva arquitectura de la leucemia mieloide aguda contra la mielodisplásica. Así como se da una mayor peso, bueno, básicamente una vez que inicia la OMS, se da más peso a todo lo molecular que a lo morfológico, que esa es una ventaja que tenemos sobre la FAP, que ya lo iré comentando un poco más adelante también. Esta es una clasificación de la OMS 2022 contra la ICC 2022, que es la clasificación más actual que tenemos, en donde, como les comenté, vamos a tener ciertas patologías en donde el umbral de blastos lo reduce incluso hasta un 10%, que serían la leucemia mieloide aguda con translocación 15-17, el PML rara, la translocación 821, con RUNX1, la inversión del 16, la translocación del 911 y la translocación 6 del 6-9, la inversión del 3, algunos rearreglos del MECOM, así como algunas otras translocaciones genéticas raras, que pues serían todas estas. No sé si quiere que les diga todo esto, pero al final. Y sí, pero hay que saber que entonces si tienes alguna, en tu tamizaje que hagas, tienes algún arreglo, hay que ir a esta tablita para ver dónde lo encuentras y ver si requieres del 10 Sí, es o más del 20. Y pues al final también tenemos la clasificación del 2022, en donde, sí, bueno, en donde yo, a mi análisis, me parece un poco menos específica o menos dirigida que la WHO, porque al final, por ejemplo, se nos puede ir ciertas alteraciones genéticas. ¿Por qué? Porque aquí, al tener un umbral más reducido, podemos tener una mayor cantidad de pacientes al, pues, a abrazar una mayor cantidad de pacientes porque pues es más fácil tener con 10% a tener ya un diagnóstico. Y allá realmente no hay una definición como tal y ellos siguen utilizando para la mayoría 20%, ¿no? Y al final podemos dejar ir pacientes de alto riesgo o que pueden tener alguna otra complicación O detectarlos o detectarlos a tiempo. estar aquí. Bueno, básicamente es lo que, este es como un resumen de cuadro comparativo respecto a la previa, en donde el umbral de gastos es mayor al 20%, pero tener en cuenta que hay ciertas entidades en donde lo debemos de reducir a un 10%. En comparación con la ICC, donde se mantiene el 20%, no importa qué pase. Las entidades del NUPESA 98 las requiere, ya las reconoce como entidad definida y también con esa la puedes hacer con un menor, bueno, a partir de un 10% de gastos. Y esto es algo que yo no he entendido, porque por ejemplo en el ICC decía que a partir del 10% de gastos, pero no encontré como tal en el cuadrito es que necesitaba el 10%. Ujú. Sí, es más Entonces, ambiguo. entonces ahí es donde yo tuve ciertas pues, dificultades para su interpretación. La leucemia mieloide aguda, con definición por mutaciones somáticas específicas en requerir morfología, para síndromes mielodisplásicos. Y en la otra, que es la ICC, mantiene criterios morfológicos como alternativa diagnóstica. O sea, quiero, a mi parecer, la ICC es todavía un poco más ambigua, más general, y pues en ocasiones creo que la pudieran adaptar a algunos países pues en vías de desarrollo, porque muchos no van a tener todas estas nuevas técnicas de diagnóstico. Y en el contexto pediátrico, otra cosa que encontré es que la OMS es más aplicable y obviamente hace énfasis en entidades moleculares recurrentes. Y la ICC sí se puede utilizar en pacientes pediátricos, pero a lo que encontré también es un poco más usada en los pacientes adultos. Esta es otro cuadro comparativo que viene en una revisión, sí encontré el artículo en una revisión que hicieron acerca del IQ y del ICC, obviamente en sus últimas ediciones en el 2022, en donde, ¿qué es lo que van a hacer cada una? Que es justo aquí de donde tomaban ese 10%, pero yo no, como tal en la revisión no lo encontré, solo lo encontré
en el cuadrito este de ese artículo. Aquí es importante ver o qué vamos a hacer, depende qué encontremos en nuestro paciente. De acuerdo a la WHO de la quinta edición en el 2022, si tenemos una leucemia mieloide aguda con algunas anormalidades genéticas, vamos a hacer la búsqueda de fusiones, rearreglos o una leucemia mieloide con MR definida por anormalidades moleculares, citogenética anormal, o priorizar la historia sobre un síndrome mielodisplásico y una neoplasia mielodisplásica. Que, bueno, yo nunca he visto una neoplasia mielodisplásica. No sé si usted ha visto alguna. Si no tenemos ninguna de estas, podemos pasar a una leucemia mieloide aguda definida por la diferenciación en cuanto a blastos, en donde ahí pues lo que debemos de hacer es tener un mayor de 20% de blastos. Aquí pues es con mínima diferenciación, madura, basofílica, mielomonocítica, monocítica, eritroide o melcacarioplástica. O sea, nos vamos a basar básicamente en la FAP. Y podemos tener un grupo separado acerca de neoplasias mieloides secundarias, así como otras predisposiciones, bueno, otras terapias citotóxicas asociadas a la línea, a predisposición germinal. Perdón. En cuanto a la ICC, aquí también tenemos ciertos arreglos, anormalidades genéticas recurrentes, en donde puede ser el RUNX1, que al final terminan siendo similares, pero no, nunca van a ser parecidas. O sea, sí toman ciertos datos similares, como el RUNX1, el CBF MIH11, el KMT2A, bueno, el relecto del KMT2A, el BCR-ABL1, y si no me recuerdan, las que utilizaba, las que toman de el ICC y el Q-Compactor, ¿verdad? Si no tenemos ninguno de estos, vamos a tomar una leucemia mieloide aguda con mutación del TP53. Si no lo tenemos, una mieloide aguda con alguna relación genética o una leucemia mieloide aguda con mielodisplasia relacionada con la normalidad genética. Y aquí, en todos los que tienen un signo de número, aquí podemos ver cuál es el porcentaje de blastos necesarios para llegar a su diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos solamente el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, vamos a requerir siempre un más del 10%. Y si tenemos la sospecha o el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico o de una neoplasia mielodisplásica, ahí es donde se lleva a un 10 a un 19%. Y también debemos de agregar algunos, bueno, parte de todo esto es agregar qué vamos a, como terapia relacionada, priorizar sobre todo en síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas o predisposición germinal. La verdad es que creo que sí está un poco confuso, pero también tenemos otra clasificación, pero esta es más que nada de estratificación de riesgo. Esta es más que nada por la European Leukemia Net. La última revisión también fue del 2022. Esto es más que nada en referencia a adultos, jóvenes y adolescentes con leucemia mieloide aguda. Las establece en tres estadiajes, por así decirlo, en donde va a ser favorable, intermedio o adverso. Aquí hay que recordar que una translocación del 821, un RUNX1 o un RUNX1T1 sin kit mutado, o sea, el exón 817, una inversión del 16, una translocación 16-16, una translocación 15-17, un PMLRA, un NPM1 mutado sin FLT3, un CEPA con dominación de pialérica. Todos estos van a ser favorables. La translocación 911 con KMT2 MLLT3 es de riesgo intermedio, NPM1 mutado con FLT3 y TD en cualquier ratio, así como el FLT3 y TD con ratio bajo por menos de 0.5 y una no clasificable ni en favorable ni en adverso. O sea, un paciente con leucemia que no cumpla con ninguno de los criterios va a terminar siendo intermedio. O una inversión del 3, translocación del 3-3, o un GATA2 con MECO, una translocación del 6-9, una monosomía del 5-7, un cariotipo monosomal con complejo mayor de 3 anomalías, un cariotipo monosomal,
Y es importante este punto que me pareció relevante respecto a un cambio significativo que hubo de la actuación del 2017 al 2022, en donde el FLT3 y TD es reclasificado adverso en el European Leukemia Net del 2022, cuando el NPM1 es wild type. Esto es el cambio más significativo respecto al 2017. La clasificación de riesgo también, pues, la estratificación, como ya lo vimos, va a integrar múltiples variables para asignar un grupo pronóstico. Determina bueno, ¿de qué viene la importancia de tener una clasificación y estratificación? Pues para determinar la intensidad del tratamiento de consolidación o ver si necesitamos un trasplante o al final qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente, así como una vigilancia con la enfermedad múltiple residual, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero debemos de tener en cuenta variables citogenéticas, variables moleculares, variables clínicas o una respuesta precoz. Y aquí es básicamente, es donde debemos de tomar una enfermedad medible residual en el día 14 o 28, 14 y 28, posterior a la inducción, o una respuesta a los corticoides. Aquí aplicamos. Esta es otra clasificación de riesgo basada en alteraciones genéticas de importancia pronóstica en leucemia mieloide aguda y en enfermedad medible residual. En donde si tenemos un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, pues vamos a buscar una anormalidad genética, de las que ya hemos mencionado previamente. Si tenemos una anormalidad genética favorable y una enfermedad medible residual menor al 0,1% después de la primera inducción, ese paciente se va a quedar clasificado como bajo riesgo. Sin embargo, si tenemos un paciente en esta misma línea con un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, con una normalidad genética favorable, pero tenemos una enfermedad medible residual mayor al 1% después de la primera inducción, este paciente se reclasifica o se clasifica ya en alto riesgo. Así como si tenemos un paciente con una normalidad genética adversa, y inmediatamente va a pasar a ser un alto riesgo, perdón. Y un riesgo intermedio es un paciente que tenga una normalidad genética intermedia y aquellos que no integren, como ya lo mencionamos, un criterio para bajo o alto riesgo. Solo que hay un intermedio, se puede ir a alto si Sí. la enfermedad residual medible Sí. es mayor. Mayor al 1%. Entonces, Esta es bueno, esto es este cuadro, a mí lo que me pareció importante es que pues nos va a apoyar en ver qué arreglos o qué citogenética o genes mutados en el reciente diagnóstico del paciente con leucemia mieloide aguda nos van a ayudar a clasificarlo o qué sobrevida puede llegar a tener de acorde a qué translocación o a qué variante citogenética tenemos en lo que yo encontré por revisión, uno de los que tiene un poco de peor pronóstico es la translocación del 511 y, si no me recuerdo, el 69. Bueno, a lo que yo entendí. Este es también un poco resumido acerca de los grupos de riesgo de acuerdo a los principales consorcios pediátricos. El COC los establece como bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. El bajo riesgo es aquellos, se me olvidó la verdad, ¿cómo se quiere significar CBF? Pero es Blinding Factor Ajá. Es, bueno, de la leucemia sin KIT mutado, el NPM1 mutado, sin FLT3, que al final, si se fijan, son en todos los puntos que he hablado de anormalidades citogenéticas, todos los pacientes que entran con esas anormalidades citogenéticas van a ser de bajo riesgo en todos los grupos de clasificación. En lo que puede variar un poquito, por ejemplo, en el COC, maneja también riesgo intermedio, que es donde no tenemos ningún criterio favorable ni adverso. El alto riesgo en el COC lo maneja como monosomía del 7 y cariotipo adverso, así como el FLT3 y TD alto
alto ratio o la recaída. En el BFM lo manejan como riesgo estándar y alto riesgo, en una nueva revisión que hicieron en el 2012 y en el 2019. Aquí el alto riesgo lo manejan como el resto de pacientes que no tengan o que no incluyan en el riesgo estándar o una enfermedad medible residual positiva, un FLT3 ITD con un cariotipo adverso o un KMT2A adverso. También tenemos a la NOFO, la verdad es que esta yo nunca la había escuchado, la Nordic Society Pediatric Hematology, en donde la revisión va del 2012 al 2022. Y lo manejo como riesgo estándar, riesgo alto y very high risk, o riesgo muy alto. Si se fijan, pues siguen siendo las mismas mutaciones o anormalidades genéticas para el riesgo bajo, solo que aquí lo maneja como riesgo estándar. El alto riesgo es una enfermedad medible residual con criterios moleculares adversos, como un rearreglo del KMT2A, o un riesgo muy alto con criterios múltiples adversos, más una enfermedad medible residual post segunda inducción. Y la última es la UK Medical Research Council, que es favorable, que es la misma que las previas, y la estándar o alto, que lo resume como un resto de nuevos marcadores moleculares con un corte de enfermedad de medible residual propia de esta clasificación. Y pues aquí podría como a intentar resumir todos los genes, pero ya de por sí. Hay que decir. Y bueno, ¿cuál es el rol de la enfermedad medible residual en la estratificación? El concepto clave es el modelo de riesgo dinámico, en donde vamos a tener obviamente una estratificación inicial, ya sea por citogenética o una reclasificación, que era lo que mencionábamos previamente, con una enfermedad medible residual posterior a la inducción. Y con esto, pues vamos a decidir cuál es el tratamiento que vamos a dirigir a nuestro paciente. Actualmente, pues tenemos los métodos de evaluar de la enfermedad medible residual, pues como ya los conocemos, puede ser citometría de flujo multidimensional, una PCR RTQ cuantitativa para fusiones recurrentes como el RUNX1, RUNX1T1 o secuenciación de nueva generación. Estos son los métodos de evaluación para nuestra enfermedad medible residual. Y nuestros criterios de evaluación pues pueden ser del día 21 al 28, que es posterior a la inducción 1, la posterior a la inducción 2 o consolidación 1, que es 56 o 70, o posterior al trasplante de células hematopoyéticas, que esto lo podemos tomar como siguiente. Tenemos ciertos casos especiales para su estratificación. Por ejemplo, el síndrome de Down, como sabemos, puede tener distintos rearreglos, como el GATA1, en el cual incluso lo puede llevar a ser de alto riesgo. La leucemia promielocítica es una entidad aparte con una estratificación propia de la GIMEMA. Puede ser estratificada como bajo riesgo si tiene menos de 10.000 leucocitos, intermedio de 10 a 50.000 o alto mayor de 50.000. Y aquí el tratamiento pues, va a ser ATRA o ATRA y ATRA. En cuanto al estándar actual y pues su quimioterapia dirigida. La supervivencia puede llegar a ser mayor al 90% con una evaluación de la enfermedad medible residual. En cuanto a los lactantes menores de 2 años, aquí lo que debemos de buscar es los reordenamientos del KMT2A con otros adversos en cuanto al MLLT10 o el AFDM, la alta frecuencia de una enfermedad, de afección de la enfermedad del sistema nervioso central. Aquí se le otorga un mayor peso al NUP98 y una respuesta a la inducción en la estratificación. Así como el KMT2A adverso implica una mayor probabilidad de indicación de un trasplante de células madre. Y en las leucemias mieloides agudas secundarias, en relación a una quimioterapia recibida, esta en automática se considera de alto riesgo. En la mayoría de los protocolos, casi es una indicación universal de trasplante de células madres en la primera recaída, si no me recuerdo. Perdón. Y pues tiene una mayor resistencia a la inducción y un peor pronóstico global. En cuanto al, pues, lo que yo puedo resumir a mis conclusiones, al final,
Lo que nos ayuda la OMS y la ICC es que podemos adaptar nuestra terapia blanco de acorde a qué preordenamientos o anormalidades genéticas que estamos contando, así como tener un diagnóstico más específico. La predisposición germinal, tenemos que identificar mutaciones germinales como el GATA2, el RUNX1, el CEPA y el TP53 con implicaciones. ¿Esto para qué? Para diagnosticar tempranamente en pacientes que tengan alto riesgo de tener este tipo de enfermedades. La enfermedad medible residual como un factor pronóstico dinámico. ¿Esto qué significa? Pues lo que ya mencionábamos, una reclasificación posterior a la inducción basada en la enfermedad medible residual, así como la búsqueda o encontrar nuevas dianas terapéuticas como inhibidores del FLT3, que es el quipsatinib, la midostaurina y el glibetinib, o IDH1 y 2, como el enacidenib, ivosidenib, y el venetoclax. Así como pues búsqueda de hematopoiesis clonal y predisposición, con una comprensión de la mielopoiesis anormal transitoria y síndromes de predisposición germinal que permite la intervención precoz y prevención de la transformación leucémica. Y pues esa es mi bibliografía. Muy bien, muy perfecto. Quisiera preguntarte, a ver, ¿me puedes poner unas diapositivas hacia atrás? No sé si sea 7, creo. Así. Para poner algunos ejemplos, esto de pronto puede ser o verse un poco complicado, sobre todo con tanta clasificación y movimiento en grupos. Finalmente, aquí lo que nos interesa es, como ya lo dijo Hugo, ver qué riesgo tiene mi paciente. Y riesgo es a recaer. Y la intención es que no nos recaiga. Y por eso entonces debemos desde la primera remisión, desde el primer tratamiento, pues tratar de darle lo que ese paciente merece o un traje como hecho a su medida, ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Regina, ¿me van a ayudar a ubicarla? Ya sea por ICC o ya sea por OMS 2022. ¿Sale? Regina en su estudio molecular no tuvo ninguna alteración. ¿Se acuerdan que llegó con una cantidad de blastos del 13% y luego evolucionó a un 20 y tantos por ciento, 23 creo? Con una paciente crónicamente enferma, una evolución desde la infancia, probablemente no la hematológica, pero sí enferma previamente. ¿Cómo lo hubieran clasificado de acuerdo a la OMS? Ya vieron que ya lo hicimos, pero les llegó a ustedes y ustedes tienen que tomar esa decisión. Acomódenmela en donde la hubieran clasificado. No se ubicó ninguna alteración, pasa del no a donde dice definida por diferenciación de estos más del 20%. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué paramos la quimio la primera vez un poco y la dejamos avanzar? Porque aquí nos exige al menos un 20%, ¿sí? Pero no podemos decir que esta niña pudo haber tenido una mielodisplasia en seguramente. Esa duda nos queda porque acuérdense que ella llegó con un síndrome de eosinofilia marcadísimo, ¿no? Que si es reactiva a tantas alergias, no lo sabemos, pero igual pudo haber hecho, porque la médula sí tiene datos de distancia. Entonces, a pesar aquí de esto, a veces no tenemos las herramientas para decir, puede ser secundaria o me voy y la clasifico como la FAO, pero sí necesitábamos al menos el 20%. Ahora, Regina, ¿qué FAB fue? ¿M qué? M2. ¿Ah? Por lo tanto, específicamente se buscó y no se encontró en un X1 que es una por ese panel que le hicieron de 20 y tantas mutaciones no te busca el FLT3, no te busca la nucleosmina, no te busca el VIH, no te busca nada de eso. El P53 tampoco, ese no estoy segura, pero creo que todos los otros no. Entonces no sabemos qué tanta complejidad en una médula ya, podría decirse anormal desde, ¿sabe cuándo?
Sí. Tenemos esta leucemia que en ella nos lo detectó. Ahora, ¿cómo fue su enfermedad residual medible al día 14? Negativa. Lo cual nos habla, bueno, no nos habla, nos da la idea de que respondió bien. No sabemos si la vayamos a morir, ¿sí? Y eso me da la idea de que a lo mejor no fue un FLT3 o un P53 o cosas así que en realidad no responden. O sea, a lo que voy es que, ¿qué tendríamos que hacer en nuestro medio? Adaptarnos a lo que hay. Y a veces me verán que soy un poco más agresiva en niños que pudieran decir, pues si todo salió bien, ¿por qué no le dan un riesgo intermedio? Porque no estamos testeando completamente. O sea, si tuviera la secuenciación masiva, sería otra cosa, ¿verdad? Ahora, entonces, en eso le vamos a dejar como, en realidad, como un riesgo, como un alto riesgo, porque yo no tengo protocolo de riesgo intermedio. O es bajo o es alto, ¿sí? ¿La van a trasplantar si hubiera posibilidad o no? Sí, ¿Por qué sí, Val? porque yo creo que de base tiene un síndrome mielodisplásmico y alguna patología que la predispone a presentar eso. Y ya de base eso es un alto riesgo. Y por alto riesgo tendría indicación de trasplantación. ¿Tú, Pau, opinas lo mismo o algo más? Aparte porque, bueno, ya sabemos que las personas mieloides agudas tienen un alto riesgo de recaída. Entonces, pues, Que no todas son trasplantables en la primera remisión, pero ella sería una buena candidata. ¿Qué les parece esto de la autoinmunidad que Es tiene? lo que yo iba a preguntar. Entonces, cuando trasplante ocurre lo de la enfermedad, lo Pues, mejora. No me la regreses, es para usted. Ah, ¿Qué enfermedades autoinmunes tiene? Tiene dos o menos. tiene La tiroiditis es la Entonces es autoinmunidad. La hipersensibilidad pues ya es otro rollo, ¿no? Les quiero comentar porque este caso se sesionó con el consejo con el colegio de alergia y los inmunólogos. Ellos necesitan el estudio genético porque piensan que es un STAT3 que hace las tres cosas, autoinmunidad, malignidad hipersensibilidad. Y que si era una médula que ya venía siendo, ahora sí, otra vez lo digo, terreno fértil para una mutación que no se detectó, o para al menos un crecimiento de una clona maligna. Otro caso, ahí les va, me pones otra vez lo anterior. Si quieres, ponme la 2016. Nos llega un paciente derivado de Colima, lo manda el hematólogo porque el paciente presenta citopenias de larga evolución, creo que eran 3 meses, citopenias estudiado de todo, y no había manera de que se hiciera un diagnóstico. La médula ósea, 13% de blastos. Y en 13% de blastos se quedaba 13, 14, aquí le repetimos 2 veces médula ósea con enfermedad, digo con inmunofenotipo, y esa era la cifra. El paciente, ¿te acuerdas aquel niño que ni podía caminar, brincaba como pollito, un adolescentito, bueno, un chico como de 10 años, gordito, cuidaba a su abuelita Juanita. Me acuerdo de la abuelita más que el niño se llama Juan. Y todos los datos, el pato es pleno, pero la médula ahí se paraba, no avanzaba. Y al hacerle, en ese momento teníamos aquí la manera de hacer, nos dio el RUM-X1, RUM-X1P1. ¿A qué translocación corresponde? A la 821. ¿Qué riesgo tiene? Favorable. Entonces, con 13%, un X1, un X1T1, eso fue antes del 16, ¿eh? Sí, estoy buscando el artículo del 16, doctora. porque No, lo lo tengo. que voy es que Ah. ese libro fue antes del 16. no sabía esto. Y le Es que me empezamos dijo que quimio. pusiera. Sí, y le empezamos quimio. Entonces, yo creo que fue un poquito antes de que saliera esto, porque ya después dijimos, es que sí le tenemos que haber dado la quimio. Y se la dimos, le fue muy bien, y ese niño ya está en vigilancia otra vez en Colima. Entonces, a lo que voy es que todo esto nos sirve porque hay casos que te cuesta mucho tomar las decisiones, pero esto te apoya a hacerlos. Aunque los demás digan, híjole, a lo mejor no es leucemia y estás tratando de tomar leucemia. No, esto me indica que así, eso debo seguir, ¿no? Ahora, el caso de Nicolás, ¿dónde lo van a catalogar? ¿Se acuerdan de Nicolás? Ah, no. No, exacto. ¿Y cómo fue su cariotipo y cómo fue su estudio? Bueno, el carotipo no creció, ¿no? No creció. Y
pero tenemos algo de más sensibilidad, porque sí se testeó todos los 28 genes. Y salió negativo. Ujú. Entonces, si sale negativo y no hay ninguna alteración, aparentemente, otra vez, no se testió el P53, no se testió el P3, no está, ¿ok? Ah, no está, ¿verdad? Ni P53. Ok. Entonces, fue un cariotipo no reportado, no hay ninguna alteración aparentemente. Antes teníamos el cañonazo, ¿te acuerdas, Vero, que nos detectaba 80 mutaciones? Ahora no lo tenemos, pero era muchísimo más amplio. Así le decíamos el cañonazo. Había niños que no hallábamos que, pues, métanle el cañonazo y salía algo. Entonces, y nos respondió. ¿Cómo lo van a catalogar a él? Alto riesgo. Ajá, porque no lo puedes estadificar en ninguno de los dos, ¿Y qué le vamos a hacer? Porque ya terminó el tratamiento. pues trasplantarlo. Eso se le dijo a la mami desde un principio, ¿no? Que le quería trasplante y se le vuelve a decir y va a tocar la campana, pero sabe que va a un trasplante. Porque ese niño tiene muy altas posibilidades de recaída. Y el otro día hablábamos de que no hemos tenido recaídas en mieloides, pero ahí están esos que y casi sé que en cualquier rato llega. ¿Sabes? Tiffany. ¿Dónde la catalogan Tiffany? Ya tenemos Ella es la translocación 911, KMT2A. Y un sarcoma mieloide orbitario y creemos que intestinal. ¿Se acuerdan que esa niña que le mejoró la diarrea con la pero en cuanto a Sí. no lo pudimos detectar y me acuerdo que Gastro le metió todas las pilas, iba a venir alguien de Javier, pero no lo pudimos demostrar. Sin embargo, creemos que pudo haber sido también sarcoma intestinal. Entonces, pónganme en qué riesgo les va a quedar. No sé si quieran ver esa tablita o otra más, no sé. Díganle a Hugo cuál quieren para decirme dónde queda. La que dice como los porcentajes. Bueno, pero Ah, la verde. leuquimia. Esa, la otra, la blanca. Esa no, esa sí. Ahí está. Se fijan que para T53 sí se necesita el 20%, ¿sí? Y para mielodisplasia, por supuesto. Y secundaria mielodisplasia, porque antes de eso es mielodisplasia. ¿Todos sabes más de ellos? Con cualquiera de los. Dice que no aplica, pero tenemos una 1121, digo 911, perdón. ¿Dónde fue ya? Es como la cuarta, quinta, doctora. Más sarcoma mieloide. ¿En qué riesgo les va a quedar? Creo que eso es el KMT2A que va en intermedio. Sí, porque no tiene el amigo de fusión. Tiene el intermedio, ajá, más el sarcoma mieloide. Que ¿podríamos considerarlo como segunda neoplasia o no? La verdad ahí sí me ¿Qué? confunde el sarcoma. Así. Parte De hecho, esa niña llegó porque primero la vio oftalmo antes que Ok. Bien, y era candidata a trasplante. ¿Cuánto tuvo de enfermedad residual horrible después de la primera inducción? No remitió. Estaba bajita, 1 punto y algo, pero no remitió. Entonces, pues ya con eso. Cosas de riesgo alto. Y vamos a ver qué tal nos va, porque después del trasplante tenía una negativa y luego una positiva, que hemos visto eso, y se negativa. Sí, bueno, las plaquetas las plaquetas no han todavía, pero pues su citomegalovirus, su tratamiento. Ahí viene ingresado. Acuérdense que las plaquetas son las últimas que remontan. Me dijo la doctora Anita que la va a empezar, ¿A ver, empezó por qué? porque está con diarrea. Parte del porque va como en el día 50 y algo, ¿no? 18 de vida. Bueno, y por último, ese niño que les comenté, que era un RUN-X1, RUN-X1T1, pero tenía el FLT3 ITD. Se iba a qué riesgo. Eso es bien importante porque ustedes en los congresos Porque no actuales les van a tenemos- decir que se va a intermedio. Porque no tenemos. Ajá, eso es bien importante porque dices, ¿y cómo lo bajaron del FLT3 a alto riesgo a un intermedio? Porque esos niños reciben terapia.
Si tuviéramos terapia blanca sería intermedio. Si no lo tienen, sí, yo me acuerdo que cuando ese niño pedí el apoyo costaba la caja 250,000. Y me dijeron, ¿quiere eso? O mejor le compramos un carro. Así me de broma. O sea, en aquel tiempo a lo mejor ajustaba para un carro. Entonces, sí es caro, pero si en ese momento tienen el inhibidor, pues un riesgo intermedio está bien. Si no se lo están dando, es alto riesgo. Él del trasplante hizo un age averísimo que no lo pudieron conseguir. Mi hermano era la luna. Y ese otro niño que les comento, 16 años, Tolento, era su apellido, ¿te acuerdas? Un morenito, guapito en la adolescente. Ah, sí. Ese niño tenía un rinitis 1, rinitis 1P1. Se trató de todas maneras como alto riesgo y recayó a las 2 semanas de haber dado vigilancia. Se hizo el nuevo estudio y volvió a salir el rinitis 1. En ese momento no pudimos detectar cualquier otra alteración y el niño lo metí en remisión. Era hijo de un papá con documentación americana que le arregló, estaban vías de arreglarle, se le arregló y pues se fue y se trasplantó a Estados Unidos. Todavía por ahí no estoy. Era un chiquillo que, como todo adolescente, medio rejeguillo, ¿no? Entonces, era cuando estaba la pandemia del COVID, lo mandamos vacunar y no se quiso vacunar. Y entonces era lo único que faltaba para que lo dejaran entrar a Estados Unidos al trasplante, que no tenía su comprobante de vacuna. Me acuerdo que Sochi tiene por aquí un amigo de la jurisdicción, me ayudó a conseguir la vacuna porque era cuando era bien difícil, nada más para los médicos y no sé qué. Y se le consiguió el papelito, su vacuna y vámonos corriendo porque ya lo estaban esperando para la. Entonces, a lo que voy es esto, muchas veces es pues estratificarlo con lo que tenemos y pensar que algo más puede haber. No hay buena respuesta a algo más puede ser. ¿De acuerdo? No sé si quedó alguna duda de esto, de estas clasificaciones, de la historia de las clasificaciones, de cómo se han ido modificando. Algo que comentaste del niño del síndrome de Down que tiene mal pronóstico, les va muy bien. Ese es un grupo aparte que les suele ir muy, muy bien, al igual que pues la CM3 que también les suele ir bastante bien. Entonces, esos son caldo de otra olla. No se miden con la misma medida. ¿Va? ¿Algo más? No. A los niños, a veces no me acuerdo de eso, pero los niños con Down se tratan diferente. Sí, es un protocolo diferente. Sí, la leucemia la hicieron en los primeros 4 a 5 años. Sí, son después de esa edad ya, no es el mismo protocolo, aunque tienes que desintensificar un poco. Sí. Pero realmente solamente en el grupo CO hay un riesgo intermedio. Ajá. Y todos los demás no. Y de hecho, Todos los demás lo dividen en dos. sí, Abajo, exacto. Ahora, ¿qué posibilidad tiene con trasplante? ¿Eso ya les asegura que todo va a estar bien? Pues no. Se ha visto que a veces las curvas ni siquiera aumentan tanto hacia arriba. Pero pues es darle la oportunidad. Sí, hay un donante compatible. ¿Y les da un poquito más de tiempo? O sea, menos estando estables. Mira, cuando aquí teníamos la unidad de trasplantes funcionando bien, yo los consolidaba con el trasplante. O sea, ni siquiera me iba a lo demás. Inducción a la remisión, sus 2 ADES y la consolidación ya estaba trasplantándose. Y les iba muy bien, tenemos muchos que así están vivos en este momento. Ahorita pues es todo un problema, mira, con Nico ya acabé y no llegó el trasplante. Con Tiffany también fue tardíamente que se trasplantó. Pero lo ideal es consolidar. Y que les evitan, bueno, pues tantas transfusiones que los van a llevar a complicaciones por trasplante si les sigues dando la quimio-mierolativa, que es un protocolo médico. ¿Sí? Tantas infecciones, tantas hospitalizaciones. Simplemente ya sus 2 ADES y se consolidan. Y listo, yo ya no les doy más nada. Ahora, por ejemplo, quien tiene un FLT3
Ese sí lleva un protocolo un poquito más amplio, no se consolida de inmediato con trasplante porque hay que poner la amilostaurina cierto tiempo, ciertos ciclos. Si quieren, luego les paso ese protocolo que yo no lo tenía, que corrimos a buscarlo por ahí de desayuno lo pasamos, no sé si lo tengan ustedes. Pero allí sí hay que poner cierta cantidad de inhibidor para luego hacer trasplantes. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? A mí me quedó la idea, ahora que estamos yendo a estas pláticas de los jueves, de cómo ustedes deberían tener un paciente, 2 o 3, pero sacarlos hasta el final, estudiarlos a fondo y casi ustedes decirnos por qué no le hacemos esto o yo leí que este niño hay que hacerle esto. Entonces yo los invito a que estos niños de mieloides que de pronto tenemos más o menos estudiados, propongan incluso tratamientos, ¿sí? Tenemos por allí esta niña Tiffany, ¿se pudo haber beneficiado con alguna terapia blanca? Pues ahí dijo que había para KMT2 años. ¿Cuál es? Regumerin, Ajá. este, Son los inhibidores meninas, ¿no? Los inhibidores de meninas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué debo vigilar? ¿Qué complicaciones me puedo dar? ¿Lo puedo aplicar yo en el consultorio o hospitalizado? ¿Lo tengo que llevar a la terapia intensiva para que se lo apliquen como cuando aplicamos clofarabina, que era en terapia? O sea, todo eso, digo, aunque no lo tengamos, métanse un poco más y aprendemos todos juntos, porque es algo que no tenemos, pero a lo mejor ustedes lo van a tener. Como adoptar ese niño y llevarlo hasta el final bien revisadito. No se queden con lo que aquí podemos hacer porque es triste. ¿Qué podemos hacer? ¿Va? ¿No desarrollan sobrecarga legal estos niños o sí los han desarrollado? Fíjate que los que hemos llevado a trasplante en aquel momento no, porque se metían de manera inmediata. Lo hacían ya en el trasplante y ya ves que los que lavan y eso, pero en estos que yo he tenido últimamente sí les mido ferritina y no. Ah, qué bueno, no alcanza, por los ciclos cortos no alcanzan a hacer. No. En realidad no he tenido por arriba de 1000 de ferritina. Ujú. Pero habrá que valorar, fíjate que Tiffany, quién sabe, no sé si me la van a mandar ahora después del trasplante, porque así se transfundió muchísimo, pero antes del trasplante yo le tomé y iba con una buena ferritina, pero después del trasplante, quién sabe, porque se transfunden mucho. Y buena observación, a Tiffany que me dijo, muy bien. Listo, pues muchas gracias. Gracias. Señora. gran clase. Sí, muy bien. ¿El de Muy bien, gracias. Perito, regala. Me gustan las clasificaciones. Gran clase y Él fue que empezaron los niños. No. Ah, sí, que empezaron a ir antes. Ajá. ¿Por qué? Porque me está preguntando que si lo voy a llevar a consultorio. Sí, lo dice la cara. Es un flaquito panzón. Ajá. Es bien panzoncito. Yo creo que es por lo de. O sea, sí lo podía conocer, pero Ve, amiga, ¿sabes por qué Catherine Lozano era riesgo intermedio? ¿Qué? Catherine Lozano. A mí me sale un 14. Que la ingresaron ayer. Porque Dice riesgo intermedio, pero tiene 5 años. No sé cuáles eran sus diagnósticos. Tenía hiperleucocitos saliendo. Hay que poner. Siempre. Si no, ¿cómo hacemos para saber? Adivinar todos. Te dejo un poco de cosas en rojo que no están llenas. Ni paneles,